Bueno, pensar pedagógicamente es un poco el título. ¿Qué significa hoy pensar pedagógicamente? No solo desde el ángulo teórico de la pedagogía, sino desde las preocupaciones y las preguntas de la pedagogía. Y en lugar de hacer un repaso teórico, un repaso partiendo, digamos, de un árbol conceptual, se me ocurrió partir de algunas escenas, de algunas situaciones que uno puede ver, o cualquiera de nosotros o nosotras podría haber visto en cualquier escuela. Las 4 escenas que elegí en principio se podrían titular de la siguiente manera. Digo que son 4 y digo cómo se llama cada una, como para establecer una alfombra que se despliega hacia adelante y por la que podamos ir caminando. La primera es el alumno que le pregunta a su profe en la escuela secundaria: profe, ¿y esto para qué me sirve? ¿Por qué me está enseñando esto? Pregunta incómoda si las hay, acerca de la cual me gustaría desmenuzar un poquito. La segunda es una reflexión de una estudiante del profesorado en el curso de didáctica que dice, bueno, tener que seguir el programa, tener que seguir el currículum, mata mi creatividad. Prefiero enseñar las cosas que me gustan y no las que hay que enseñar, o las que le gustan a los chicos. Y bueno, a partir de ahí también un poco una reflexión. La tercera, y es en la que tal vez tengo más ganas de llegar a la tercera para detenerme ahí, porque esta me encanta y la estoy pensando, es una maestra de 4º grado de la primaria que dice: ¿por qué a mis alumnos les cuesta tanto prestarme atención durante 10 o 15 minutos en una explicación intensa, pero no les cuesta nada y pueden quedarse 3 horas delante de Netflix viendo una serie? Y no parece costarles prestarle atención a la pantalla y en cambio a mí les cuesta más prestarme atención. ¿Qué tengo que hacer? ¿Cómo se explica esto? Y la cuarta es una maestra de 6º grado de la primaria que está dándoles una tarea a sus alumnos y les dice, bueno, ahora saquen el cuaderno, hagan esta tarea y a medida que terminen van a poder salir al recreo. Y entonces se ponen todos a trabajar y me gustaría en esas 4 escenas sencillas, muy cotidianas, que todos hemos pasado como alumnos o tal vez como docentes, hacer un despliegue analítico. Y un poco tiene que ver con el eje de la identidad que propone este congreso, en el sentido de que si bien el diccionario dice que la identidad es el conjunto de rasgos que nos diferencian de los demás, y hasta cierto punto la conciencia de lo que esos rasgos significan en el mundo en el que vivimos, o que la identidad tiene que ver con pertenecer a ciertos colectivos identitarios, y esa es una forma de pensar la identidad muy de hoy, o de la alteridad. También es cierto que toda identidad, incluso como colectivo, incluso relacionada con esos rasgos, tiene alguna tesitura narrativa, como escribe Paul Ricoeur respecto de esta concepción narrativa de la identidad. Entonces creo que partir de estas narraciones que nos constituyen y desmenuzarlas un poquito es tal vez una manera lícita de entrarle, de hincarle la conversación al asunto, ¿no es cierto? Bueno, primera escena entonces. ¿Y esto para qué me sirve, profe? Porque mejor, en vez de enseñarnos los aztecas que a le sirven, no nos enseña algo con salida laboral o no nos enseña algo divertido, por lo menos así la pasamos bien en este espacio y tiempo que tenemos que compartir. Y frente a esta pregunta, digo incómoda porque no es la pregunta que nos gusta a los profes que nos hagan. En todo caso, si estamos enseñando los aztecas, nos gustaría que nos pregunten si era tan ecológico el sistema de cultivo de los aztecas, ¿por qué no se utiliza ahora? O cómo se llevaban los aztecas, quiénes eran sus enemigos y por qué. No queremos que nos pregunten, ¿y esto para qué sirve? Quizás la primera cuestión es no caer en la tentación de responder, esto te va a servir porque si el día de estas ecuaciones te van a servir porque si el día de mañana tenés que construir un puente, bueno. Tras eludir esa primera respuesta, yo iría en principio a una cita de Nuccio Ordine, de su libro La inutilidad de lo inútil, como para entrar en cierta respuesta por el lado del par utilidad-inutilidad, ¿no? Dice Ordine: si renunciamos a la fuerza generadora de lo inútil, si escuchamos únicamente el mortífero canto de sirenas que nos impele a perseguir el beneficio, solo seremos capaces de producir una colectividad enferma y sin memoria que, extraviada, acabará por perder el sentido de sí misma y de la vida. Y el querido pedagogo rosarino Estanislao Antelo, frente a un dilema similar, escribía
en un texto llamado Notas sobre la incalculable experiencia de educar lo siguiente. Él dice, tengo que ir y enseñar, por ejemplo, los aztecas, o aquello que en un ciclo de tiempo dado los hombres decidan repartir del saber pacientemente acumulado. Es decir, me voy a meter con el otro, y el otro podrá decir, ¿qué quiere la de historia conmigo? Dirá, ¿qué es lo que quiere de mí? Entonces se le replicará, mire, los aztecas, escuche, vea, lea, piense, escriba, estudie, los aztecas. Es que quien decide dejarse tomar por la experiencia de educar, pase rápidamente a formar parte de la familia de los metidos. Un educador es por definición un metido, un entrometido, un heterometido. Y este meterse consiste en ofertar más allá de la demanda, porque ¿qué bípedo implume necesita en sentido estricto para habitar este mundo? Unos aztecas, nadie. Es decir, se enseñan los aztecas más allá de cualquier necesidad, esto busco, más allá de cualquier necesidad, más allá de cualquier utilidad, porque ese ejercicio de la atención que consiste en detenernos por un momento en los aztecas, y volveré enseguida sobre esta cuestión de la atención, constituye de alguna manera la tarea de la escuela. Muchas veces a la escuela se le endilga y se la acusa de desempeñar una tarea inútil porque después de rendir un examen los alumnos se olvidaron lo que habían aprendido para rendirlo, como si el resultado final de recordar eso fuera el propósito de la escuela y no un bello y necesario pretexto para, como dice Magellan, poner algo sobre la mesa y sostener una conversación que nos invita a ponernos más atentos, a impulsar algo del orden de la voluntad puesta en prestarle atención a algo. Pero también, y están Jorge y Maxi acá, entonces no quería dejar de mencionar el contraste entre esta búsqueda de utilidad y cierto principio de gratuidad que tiene que ver con el trabajo de la escuela. Y decir gratuidad, siguiendo un poco una conversación que ellos tuvieron y quedó escrita al respecto, no pensando solo en lo que no se paga, en lo que no cuesta plata, digamos, sino pensar a la gratuidad como lo contrario de una búsqueda de necesaria causalidad, como una búsqueda necesaria de interés puntual en lo que la escuela enseña. Hay algo del orden de lo desinteresado que a mí me hace pensar en el juego, porque vengo del campo de la educación infantil y allí el juego suele ser objeto de una discusión ya un poco añeja, pero que en su momento tuvo su resonancia entre el juego pensado como un vehículo para enseñar contenidos, entonces los chicos juegan para aprender a contar, juegan porque a través del juego se convocan competencias, capacidades, habilidades, etcétera, o bien juegan porque juegan, y juegan por jugar, y el solo hecho de dar a jugar es como dar a balbucear una nueva lengua en la cual uno se sumerge, y eso tiene un valor en sí mismo porque amplía los horizontes culturales de las personas. En este punto, pienso que este dar a estudiar de la escuela, este dar a jugar de la escuela, y creo que juego y estudio tienen una hermosa hermandad, en el sentido de que, bueno, hay algo del juego que tiene que ver con este volcarse hacia las cosas, con ese sumergirse en mundos imaginarios, de palabras, de imágenes, de sonidos, de personajes, de historias, que se parece bastante a lo que en la vida adulta es el acto de estudiar y que tiene un fin en sí mismo, ¿no es cierto? En el nivel inicial se juega por jugar y no se juega para algo, pero en la escuela en general se lee por leer y se piensa por pensar y se conversa por conversar, y el hecho en sí de leer y conversar y jugar giran en torno a lo que la escuela hace, no porque nadie tenga que hacer algo a cambio, no porque nadie deba merecerlo, como dicen Jorge y Maxi, sino porque de alguna manera es un derecho. Y creo que esta idea de derecho, que está relacionada con la idea de gratuidad, convive en la vida escolar con la idea de obligación, porque la escuela es obligatoria. Es un derecho y al mismo tiempo es una obligación. A mí la primera vez que me encontré con esta idea me llamó la atención que algo sea al mismo tiempo un derecho y una obligación, porque tienden a pensarse como cosas contrarias, ¿no? Uno tiene derechos y obligaciones y me puse en lugares diferentes. Y sin embargo, la escuela es al mismo tiempo un derecho y una obligación. Y me puse a pensar qué otras cosas son al mismo tiempo derechos y obligaciones. Y se me ocurrieron por lo menos tres, o dos por lo menos. Una es el voto. Uno
tiene la obligación de votar, por lo menos en el sistema electoral argentino, en algunos países no lo es, pero en muchos sí, y también es un derecho desde ya para elegir a las autoridades. Y pensaba que así como la obligatoriedad escolar ha ido evolucionando de una determinada manera, abarcando a distintas franjas etarias, por ejemplo, en el nivel inicial argentino, primero fue obligatoria la sala de 5 años, después la de 4, después la de 3, en ese orden se fueron haciendo obligatorias. Y el voto, primero fue obligatorio para los varones ilustrados, después para el resto de los varones, después para las mujeres, después para otros grupos, para los presos. Hace muy pocos años se empezó a impulsar lo que llaman el voto inclusivo, en el que se facilita la votación para personas con cierta discapacidad. Es decir que el modo en el que se instrumenta este derecho / obligación también habla de una forma social de jerarquizar a las personas. Y entonces, este cruce entre derecho y obligación me parece un lugar interesante que mirar. Bueno, y el otro, muy evidente, es la vacuna. La vacuna es un derecho y una obligación. Venimos de la experiencia de la pandemia que nos ha expuesto a un innúmero de situaciones relacionadas con los problemas y los desafíos que nos trae esta coexistencia de derecho y obligación. Han habido escándalos relacionados con los que querían vacunarse y se saltearon los pasos necesarios, y han habido escándalos por los antivacunas y toda esa historia, ¿no es cierto? Entonces, bueno, cabe la analogía, me parece, entre estas cuestiones. Y porque además esto del derecho y la obligación en relación al juego, que me había quedado pendiente, también se conjugan en el juego el orden y la libertad, ¿no? Porque el juego es un espacio de libertad que hace pensar en la apertura de los derechos, y también es un espacio de reglas que hace pensar en el terreno de las obligaciones. Por otro lado, hay algo de lo utilitario que reclama el alumno cuando pregunta, ¿y esto para qué me sirve? ¿No es cierto? Que nos invita a veces a pensar a la escuela como un lugar en el que ellos se llenan la mochila o la billetera de cosas que le tienen que servir para algo. Y esto ha conducido a que el lenguaje educativo se inunde de esta idea por todos lados. Y la palabra estrella para pensar lo educativo viene siendo aprendizaje en sus múltiples versiones. Ya no hablamos de maestros, sino de facilitadores del aprendizaje. Ya no hablamos de enseñanza, sino de oportunidades de aprendizaje, o de ambientes de aprendizaje, o de comunidades de aprendizaje, y no pensamos lo que produce la escuela, sino en términos de resultados de aprendizaje y de crear condiciones para el aprendizaje. Los alumnos no son estudiantes, sino aprendices. Se dividen en tipos de aprendices que ejercen distintos estilos de aprendizaje y aplican distintas estrategias de aprendizaje que se topan obviamente con dificultades de aprendizaje, problemas de aprendizaje, bien diagnosticados por los especialistas en problemas de aprendizaje, y que buscan resolverse en el marco de instituciones que aprenden empleando tecnologías de aprendizaje. Incluso las tecnologías de inteligencia artificial y todo eso que hablaba ayer Axel, se supone que aprenden y que van evolucionando su programación independientemente de los que las crearon, con su propia caja negra conductista y todo. Hay un aprendizaje que se muestra ubicuo y a lo largo de toda la vida, long life learning, para el que se plantean objetivos de aprendizaje que ya van a medirse con la evaluación del aprendizaje, y el aprendizaje no es a secas. Es significativo, es dialógico, es estratégico, es cooperativo, es colaborativo, es autónomo, se divide en dimensiones del aprendizaje y lo estudian las teorías de aprendizaje. Aunque a esta altura también ya se habla de la muerte de las teorías del aprendizaje, que se suma a la muerte de tantas otras cosas, y se habla de aprender a aprender y de desaprender lo aprendido. Bueno, voy a tomar un poquito de agua. Hay como una especie de obsesión por el aprendizaje, y por el aprendizaje entendido de esta manera utilitarista. Un poco lo que vos, Jorge, llamás la lernificación del lenguaje educativo, y que tiene sus raíces interesantes, porque si uno analiza el paidocentrismo de la escuela nueva y cómo el foco puesto en el alumno y no en el magistrocentrismo que miraba al docente, hace que ese interés en mirar al estudiante y a lo que le pasa al estudiante tiene sus orígenes, por supuesto, en el movimiento de la escuela nueva, pero también las corrientes, yo las llamo pseudo-escolanovistas de mercado, digamos, que retoman algunas premisas del escolanovismo, el centramiento en el alumno, el trabajo grupal, distintas dinámicas de aula, etcétera, pero que las cruzan
con un espíritu más mercantilista, más gerencialista, más buscando la analogía con ciertas estrategias de mercado. Bueno, ya sabemos, hace que a lo mejor esta metáfora nuevamente sobre el aprendizaje como algo utilitario, como algo muy psicologizado, como algo muy evaluarizado, como algo, digamos, muy asociado con la ganancia, necesariamente se asocia a una idea muy del ideario de mercado y a lo mejor la idea del estudio, una idea que implica este juego entre obligación y derecho y que tiene que ver con algo que no se construye de esa manera, invita a retomar una analogía macro, como es la analogía Estado-mercado, como significantes, en la vida micro y en esta pregunta tan sencilla del alumno, y esto, para que me extraña, como para ir pasando a la segunda escena, yo diría, ante la cara extraña a veces de mis estudiantes, cuando algo responde a esa pregunta, traigo la metáfora del Estado y el mercado pensando en dos imágenes que a lo mejor lo ilustran bellamente, que son la de la selva y el jardín. Y creo que es útil para pensar en general la antinomia entre Estado y mercado, y a lo mejor, perdón que insisto un poquito en esto, pero vengo de un país en el que esa antinomia está muy puesta en discusión en ese momento. La idea de la selva y el jardín, en el sentido de que la selva y el jardín pueden tener las mismas especies vegetales y puede haber un poco de lo mismo, los mismos bichos, los mismos colores, pero en la selva están librados a su suerte y se habla de la jungla corporativa y de la jungla de cemento como metáforas, etc. Y en cambio en el jardín la vida crece bajo el cuidado atento de alguien que le busca un orden y le busca una especie de justicia estética, y hay algo, digamos, que la misma vida ya no es la misma vida en el jardín que en la selva. Entonces creo que hay algo de jardín en la escuela y en el jardín, para mí, en el jardín de infantes. Bueno, la segunda escena tiene que ver con esta idea de que no solo enseñamos cosas, sino que también enseñamos nuestra relación con las cosas, y especialmente en el sentido de que planificar la enseñanza, esta cosa que tanto hacen los estudiantes del profesorado y que tanto se le exige a los docentes, la programación, la planificación, no consiste solo en poner los contenidos en orden, sino también en revisar nuestra propia relación con el conocimiento y con el mundo. Lo quisiera ilustrar con una pequeña anécdota personal. Yo dictaba la materia didáctica general en el profesorado y se me había ocurrido hacer un ejercicio de clase, pedirle a alguien que nos enseñara algo que supiera la siguiente clase. Entonces íbamos a ver la clase y íbamos a analizarla didácticamente, que las estrategias que implementó, que cómo usó el pizarrón, bueno. Entonces un estudiante se ofreció y dijo, mire, profe, yo soy jugadora de hockey y me gustaría enseñar las reglas del hockey. Y digo, bueno, no hace falta que me anticipes nada. La vez que viene dedicamos los primeros 15 minutos a tu clase. Ella vino, se puso frente al grupo, estaba nerviosa, dibujó en el pizarrón un rectángulo, lo dividió en dos, era la cancha de hockey, hizo cruces que representaban a los jugadores, hizo líneas punteadas que representaban a los movimientos, explicó los objetivos del juego, trajo un palo de hockey y lo hizo circular en la clase, explicó por qué tenía esa forma, por qué tenía una cinta enrollada y era curvo de un lado y chatito del otro. Mostró un video en la computadora y vimos una jugada y la entendimos gracias a su explicación. Después le hicieron algunas preguntas, las respondió y terminó con un aplauso y volvió a su lugar, y entonces nos quedamos el resto de la clase analizando su explicación, las preguntas, el uso del pizarrón, el tema de las imágenes, el inicio, el desarrollo, el cierre, los contenidos, qué sé yo, cosas que se estudian en didáctica. Finalizada la clase, les dije, la vez que viene repitamos el ejercicio, pero a ver quién se anima a enseñarnos algo prescindiendo de la explicación. Es decir, nos tiene que enseñar, pero hablando lo menos posible, proponiéndonos que hagamos algo de una manera no explicativa. Y les anticipé un poquito aquello de las críticas a la explicación, un poquito en Montessori, un poquito en El maestro ignorante de Rancière. Bueno, alguien se ofreció y a la vez siguiente puso en el pizarrón un dibujo. Era el dibujo de una especie de jarra antigua, sencillo el dibujo. Y nos dijo, cópienlo lo mejor que puedan en una hoja blanca. Bueno, le hicimos caso, lo copiamos lo mejor que pudimos. A continuación, cuando habíamos terminado el dibujo,
trazó líneas verticales y horizontales con un lápiz sobre el dibujo, una cuadrícula perfecta, nos invitó a que una nueva hoja o del otro lado hiciéramos solo la cuadrícula y que volviéramos a copiar el dibujo, pero orientándonos en las proporciones con la cuadrícula. De modo tal que nos estaba enseñando la técnica de copiado con cuadrícula, que es una técnica antigua que ya se usaba desde el Renacimiento, ¿no? Y cuando terminamos nos dijo, comparen el primer dibujo con el segundo, ¿cuál se parece más al modelo? Y en todos los casos el segundo era mejor que el primero porque la técnica funciona y está buena para orientarse en una copia. Y entonces todos sonreímos y dijimos, nos enseñó algo, pidiéndonos que hiciéramos algo y sin explicarnos. Cumplió muy bien la consigna. Imagínense que nos quedamos todo el resto de la clase comparando a la enseñanza discente de la provocadora y hablamos de aquella frase de Montessori de que todo lo que se le explica a un niño se le impide que lo descubra por sí mismo, y hablamos del conductismo y del constructivismo y todo lo que jóvenes docentes iniciándose en la carrera les encanta hablar. Y cuando terminó esto les dije, bueno, por una vez más vamos a hacer el ejercicio. ¿Quién tiene ganas? Todos querían. Digo, bueno, vos. La clase que viene, de la manera que vos quieras, nos tenés que enseñar mínimo común múltiplo y máximo común divisor. Y entonces se le congeló la sonrisa y dijo, bueno, yo pensaba, digo, no, vos podés enseñarlo como quieras, pero nos tenés que enseñar ese contenido que está en el programa de quinto grado de la escuela primaria. Podés usar el diseño curricular. Entonces, a la clase siguiente faltó, y a la otra vino y nos enseñó el mínimo común múltiplo, replicando idéntica una explicación que nos confesó después, sacado de un video de YouTube, porque ya no se acordaba, no había vuelto sobre cómo se sacaba el mínimo común múltiplo y tuvo que recuperarlo de algún lado y lo más fácil era YouTube. Pero dijo que le costó, que no lo disfrutó tanto, que envidió a sus predecesoras en el ejercicio, digamos. ¿Y qué pasó ahí entonces? Es la pregunta. Yo había comenzado diciendo que esto iba de que no solo enseñamos cosas, sino que enseñamos también nuestra relación con las cosas y que entonces planificar la enseñanza no es solo poner en orden unos contenidos objetivos, sino revisar nuestra propia relación con el conocimiento y con el mundo. Y entonces hay algo ahí que tiene que ver con lo que produce el encuentro en el aula y con lo que se triangula en nuestra propia relación con ese conocimiento y lo que significa. ¿Qué podría haber hecho ella? Podría haber empezado por revisar por qué le resultaba tan ajeno el mínimo común múltiplo si ella quiere ser maestra y también de grado, así que incluye las matemáticas y la descomposición de los números. Y pienso que hay algo que se produce, digamos, ¿no? El mínimo común múltiplo está ahí para, de nuevo, ponerlo sobre la mesa, prestarle atención, detenernos un rato en ello. Y algo que a lo mejor se sigue de esta escena es que el tipo de conversación que se tiene en el aula a propósito del hockey, del dibujo o del mínimo común múltiplo, es una conversación que nunca viene a cuento de nada más de que viene a cuento de que estamos en la escuela, que este tipo de conversación, tal vez como la que podemos estar teniendo acá, ¿no? No es un tipo de conversación que se tenga en ningún otro lado que en un aula. Digo, podemos conversar sobre variados temas en la sobremesa o en una reunión de amigos, pero no hay otro lugar que las aulas en las cuales esa conversación sea entre personas que no se conocen, ni buscan necesariamente conocerse, ni hacerse amigos. Es una conversación con fecha de caducidad, porque o termina dentro de 2 horas, o termina dentro de 10 semanas, o termina dentro de un cuatrimestre o de un año como mucho, pero termina. Y es una conversación sostenida en el tiempo, y es una conversación con libros que nos ayudan a no decir cualquier cosa ni de cualquier manera, a ser más o menos precisos y rigurosos. Es una conversación tranquila, con libertad de hablar, con comodidad, para sentirse habilitado, en la que rige cierto principio de igualdad en el sentido vincular, ¿no? De que la voz de cada uno está preparada para ser escuchada y los oídos abiertos. Entonces creo que en este tipo de encuentro, íntimo y público a la vez, que es el aula, porque se genera una intimidad en un aula, hay algo de que por un ratito somos grandes amigos, aunque no nos conozcamos, pero porque pusimos en el medio algo a lo que le prestamos atención juntos, y eso también hacen los amigos, y entonces al mismo tiempo es público, porque bueno, hay un programa,
hay un horario que cumplir, hay un reglamento alrededor, está observado y vigilado por muchos lados el encuentro en el aula, por el currículum también. Entonces quizás la conclusión más interesante de la escena no sea que el currículum mata a la creatividad, como pensaba este estudiante, sino que hay algo en los contenidos escolares que no es el punto de llegada, sino más bien un punto de partida, y que ese currículum no es que nos invita a no partir de los intereses de los alumnos, sino a abordar cualquier contenido que nunca va a coincidir con los intereses de todos los alumnos, y está perfecto que no coincida, porque la idea de la escuela es invitarlo a uno a ir a otro lado, a salir de uno mismo, a ir un poquito más allá, y esta falsa antinomia entre partir del programa y partir de los intereses de los alumnos muchas veces complica las cosas. Y bueno, y en la cuarta escena voy a volver sobre esa antinomia entre el interés y el programa, pero vayamos ahora a la tercera, que es esta que me gusta especialmente y en la que me quería detener un poquito más. Ya entré en calor. La maestra de cuarto grado dice, ¿por qué les cuesta prestarme atención a mí, pero no les cuesta prestarle atención a la pantallita, a Netflix, a los videojuegos? Se pueden quedar horas quietitos mirando esto. Esta pregunta me gustaría pensarla con ayuda de tres personas queridas de distintas maneras y por distintos motivos. Estas tres personas son Carlos Escliar, a quien muchos conocen en Crandon porque estuvo aquí participando, trabajando con ustedes en algunas cuestiones. La segunda persona es mi hija menor, que se llama Leia y tiene 6 años. Y la tercera es el escritor Martín Coan. Por distintos motivos, creo que los tres tienen algo para decir, entonces a 2 de ellos les pregunté porque los tengo cerca, y a Coan encontré un comentario de él y lo tomé. Sobre esta escena, sobre esta cuestión de por qué la atención escolar resulta ardua y la atención capturada por la pantalla no, en el marco de pensar también a las pantallas como estos objetos contemporáneos, fascinantes, complejos, problemáticos, que nos ayudan en muchas cosas, pero que también nos disuaden de hacer algunas otras cosas, o nos persuaden de hacer algunas otras cosas, que nos hacen hacer cosas que no podríamos hacer sin ellas, pero nos hacen hacer cosas que preferiríamos no hacer, y nos hacen no hacer cosas que nos gustaría hacer en vez de usar las pantallas. Bueno, en este punto lo consulté con Carlos. Él me dijo lo siguiente. Un pensamiento. Decía Simone Weil que la atención consiste en suspender el pensamiento, en dejarlo disponible, vacío y penetrable al objeto, manteniendo próximos al pensamiento, pero en un nivel inferior y sin contacto con él, los diversos conocimientos adquiridos que deban ser utilizados. Aquí Weil se refiere a la atención en relación al estudio, en relación al esfuerzo, en relación a la dificultad. Y claro que en los tiempos que corren, que literalmente corren, esa dificultad, ese esfuerzo, ese estudio, están siendo sustituidos por la inmediatez, por la rapidez, por ir al punto, por justamente no tener que prestar demasiada atención. Hay una relación directa hoy entre la máquina del mundo o el mundo como máquina y el prestar atención ya no a lo que se busca, ya no a una pregunta, ya no a una voluntad o a una curiosidad del pensamiento, sino más bien a lo que se encuentra y a lo que se encuentra directamente. Es decir, más que prestar atención, hoy hay una especie de dejarse atrapar o atraer por lo que llama la atención. Bien. En esta observación de Carlos,
dice, vivimos una época en la que se nos invita a no tener que prestar atención y responder a lo que nos llama la atención, porque hay algo del orden de la atención estudiosa, dificultosa, que nos invita a ser reemplazado por la inmediatez, la rapidez, la aceleración. En ese sentido, fíjense que la atención se presta y la atención nos llama, ¿no? Hay usos de la palabra atención. La atención nos llama cuando se pone al servicio de cierta curiosidad, en principio. La atención se presta o se dirige o es concedida o atraída hacia algo y se pone al servicio de algún interés. La atención a veces se exige o se pide cuando la maestra aplaude, golpea el pizarrón o canta una canción en el jardín y entonces se pone al servicio de cierto dispositivo escolar. Y en este caso también pasa que la atención, es verdad que llama, pero llama de una manera capturante, como dice el psicomotricista Daniel Calmels, él dice estímulo capturante, ¿no? Cuando alguien dice que las pantallas son un estímulo para los chicos y están más estimulados si ven una aplicación que les muestra las conjugaciones de los verbos en inglés, él dice es un estímulo capturante, no es una experiencia estimulante. Y por supuesto ya sabemos que la atención se comercializa en esos 3 segundos en los que alguien ha pagado para que nosotros veamos una publicidad y cosas por el estilo. Entonces siento que necesitaba también preguntarle a alguien que esté en la escuela y que lo vea bien de cerquita, y esa era mi hija. Entonces le dije, bueno, ¿qué pensás vos, Leia, de esto que dijo el tío Carlitos? Porque los chicos les gusta más, tipo, el entretenimiento es la televisión. Y o sea, los chicos le quieren prestar atención a la tele, no a la maestra. Porque los chicos hacen esto, agarran y le prestan atención a lo que quieren, no a lo que les parece aburrido, lo escuchan un poquito y se dan cuenta si es aburrido o no. Por eso lo dejan de escuchar si es que es aburrido, si no, lo siguen escuchando. Y lo que les parece divertido, lo siguen escuchando. Por ejemplo, la tele o la compu o el celu, como a los chicos les parece divertido, lo ven y no les parece aburrido porque pueden cambiar el canal a gusto. Pueden cambiar de canal. Y en cambio a la profe no la pueden cambiar de canal si le resulta aburrida. Bueno, en su visión, digamos, la cuestión ella la plantea en términos de diversión o aburrimiento y en cuestión de poder o no poder elegir. Es decir, a la tele me muestra algo que en principio está muy producido, me cautiva, yo no tengo que hacer nada, pero puedo tocar un botón, ¿no? Y cambiarlo por otra cosa. Y a la maestra claramente no. Y la maestra claramente me trae el mínimo común múltiplo, aunque a veces me traiga otras cosas. Y pensaba en esta cuestión del entretenimiento, la diversión y el aburrimiento. Hay un texto de un autor que me gusta muchísimo y que vino corriendo Jorge a decirme que lo lea alguna vez, yo me lo imaginé, que es Santiago Albarrico, y que tiene un textito que se llama Elogio del aburrimiento, que está disponible en internet para el que lo quiera leer, y que comienza diciendo lo siguiente: hay 2 formas de impedir pensar a un ser humano. Una, obligarle a trabajar sin descanso. La otra, obligarle a divertirse sin interrupción. Hace falta estar muy aburrido para ponerse a leer, hace falta estar aburridísimo para ponerse a pensar. El aburrimiento es la experiencia del tiempo desnudo, de la duración pastosa en la que se nos enredan las patas, del líquido viscoso en el que flotan los árboles, las casas, la mesa, nuestra silla, nuestra taza de leche. Todos los padres conocemos la angustia de un niño aburrido. Vemos que la angustia de los que fuimos niños, antes al menos de los videojuegos y la tele, sabemos que la angustia de un niño aburrido, pataleando en el ámbar espeso de una tarde que no acaba de morir. No hay nada más trágico que este descubrimiento del tiempo puro, pero quizás tampoco haya nada más formativo. Este elogio del aburrimiento, bueno, y cuenta algunas anécdotas preciosas que no me voy a extender, pero léanlo, cuenta de Sor Juana cuando la mandaban a la cocina castigada por escribir y ella decía, bueno, él dice, si la hubiera mandado a Disneylandia, ahí sí que no escribía, pero en la cocina, en el sopor de las ollas y las cebollas, y, ¿qué no iba a hacer si no escribir?
En el contraste, digo, entre lo divertido y lo aburrido, evidentemente hay pistas a seguir. También porque la idea de que la escuela sea divertida, la escuela sea atractiva, interesante, tiene un poco que ver con la respuesta que en esta situación es equivalente a la respuesta por la utilidad en la primera escena, de decir, te va a servir para construir un puente el día que seas ingeniero. Bueno, la respuesta equivalente aquí sería, bueno, parezcámonos en la escuela lo más posible a Netflix o enseñemos todo con videojuegos, de modo tal que los chicos nos presten tanta atención como a las pantallas. Bueno, la tercera de las intervenciones es la del escritor Martín Cohen. Él dice en una entrevista, él no me conoce a mí, pero yo sí a él, lo siguiente. Mi clase durante muchos años en Trelew, 1 hora 40. Di muchos años clase en Comodoro Rivadavia, estoy por volver a Comodoro, 2 horas. Que sentía como lo que eso es palabra generalmente mal utilizada contemporáneamente, libertad. Claro. Un tiempo mío para lo que yo quiera, que generalmente es leer, y al mismo tiempo, para los que no somos millonarios, no nos podemos permitir tomar un avión por día solo para tener 2 horas libres para leer, decimos, pero nada me impide, no necesito un avión. Claro. Y al mismo tiempo se ve que en un punto, sí. Por lo tanto, el asunto no es ni ser apocalíptico ni ser integrado, sino cada cual medir qué necesita de eso, en qué sentido le viene bien y en qué sentido le está complicando la vida. Se toma los aviones y celebra tener 2 horas sin celular, porque no hay señal para poder leer. Y también piensa, no necesito un avión para tener 2 horas sin mirar el celular. Pero hay algo de la tentación, de la interrupción, del orden de lo discontinuo, de la posibilidad de leer. Él había dado la conferencia de apertura en la Feria del Libro de Buenos Aires el año pasado, en mayo del 2023, digamos. Está publicada, vale la pena escucharla, y casi toda la charla él la dedicó a lamentar la escasez de tiempos de lectura y lo difícil que es encontrar el tiempo de la lectura en la vida actual, y lo ponía en discusión con las pantallas. Y él también escribió un libro muy lindo llamado Hola, Requiem para el teléfono, en el que despide al viejo teléfono de línea con su disco, etcétera, y hace una serie de reflexiones interesantes sobre la distancia que opera en la comunicación entre las personas, la comunicación por WhatsApp. La escuela tal vez hace lo que hace el avión de Cohen, ¿no? La escuela nos deja sin señal por un rato. Es cierto que también mucha gente usa los viajes en avión para hacer otras cosas, pero esa disponibilidad de tiempo, y que está en la base de la definición de escuela como escolé, como tiempo libre, etcétera, creo que juega un poquito con esto. Hay algo del orden de la interrupción que me gustaría terminar de describirlo con 2 imágenes. Una es la del cuento de Hernán Cassiari, se llama algo así como El móvil de Hansel y Gretel. Y él se pregunta en ese cuento, Cassiari, ¿qué pasaría si a cualquiera de las historias que conocemos y que nos gustan y que nos fascinan, le pusiéramos al protagonista un celular en el bolsillo? Entonces Hansel y Gretel ya no se perderían porque tendrían un localizador y volverían con el GPS, y Julieta le mandaría un WhatsApp a Romeo y le diría, no te suicides, boludo, que no es en serio. Y entonces toda la historia se arruinaría, y todo así. Entonces, de una manera muy graciosa, Cassiari recorre una serie de historias clásicas y cuenta cómo se arruinarían si hubiera ahí un celular. Pero de alguna manera lo que se plantea ahí es la amenaza a lo narrativo, la amenaza a lo experiencial que podría operar detrás de las pantallas. Y la otra imagen es una situación que vino a cuento de una investigación que coordino en la Universidad Pedagógica sobre estos temas, en el que se contaba la siguiente escena. Un niño está jugando en una alfombra con sus juguetes desplegados, muy concentrado. La madre lo ve jugando tan hermosamente y dice, qué lindo que está mi hijo jugando. Saca el celular silenciosamente y le saca una foto. Y el sonido del obturador digital atrae la atención del nene. Entonces le dice, ¿qué pasó? Le dice, te saqué una foto, mi amor, porque estás tan lindo jugando. Entonces el nene va corriendo a ver la foto que le sacaron. La miran juntos y él dice, mandémosela a la tía.
se la mandan a la tía, él le agrega algún filtro, le agrega sus emojis favoritos y se quedan esperando la respuesta de la tía, y como la tía no responde enseguida porque estará ocupada, entonces se ponen a ver un video que mandó alguien más, de esos que se reenvían sin pensar demasiado, y los juguetes quedaron ahí abandonados, y el juego fue interrumpido, y ya nadie piensa en los juguetes, y aquello hermoso que suscitó la bien intencionada intención de registrar, digamos, de la madre. Entonces, detengámonos por poco algo que podría haber seguido su curso sin esa interrupción. Entonces, detengámonos por un momento, como pasando en limpio todo lo anterior, la distancia entre ante lo que podríamos llamar una atención estudiosa y una atención capturada por las pantallas, y enumeremos algunas de las características contrastantes entre ambas. Como diciendo, no estamos hablando de la misma atención, o aunque utilicemos la misma palabra, no estamos hablando de lo mismo, de la experiencia de estar en clase con un docente a la experiencia de estar mirando Netflix. En la escuela la atención se presta a algo que cuenta con la mediación de un maestro. Es decir, hay alguien que presenta, explica, traduce, interpreta, hace algún tipo de curaduría de lo que se está mostrando. No se presenta tal como está, sino que se lo cuenta, ¿no es cierto? Entonces se pone algo en conversación. En las pantallas la atención es captada por un producto absolutamente terminado, y se le pone de frente a un individuo del que no se espera absolutamente nada, salvo que lo deguste, que lo transite, que lo disfrute, que lo mire. La atención escolar es una atención con otros al lado, es una atención que se presta colectivamente, en general son muchas las miradas depositadas sobre aquello que se mira, es una atención en comunidad, ¿no? En cambio, la atención que se presta a una pantalla en general es una atención individual. No la pensamos del mismo modo si es en el cine, por ejemplo, en donde uno va con otros desconocidos al lado, ¿no? Recuerdo que Sarlo, en Escenas de la vida posmoderna, hacía una comparación entre el cine y la tele, y decía algo así como que el cine es un lugar público en el que todos nos asomamos simultáneamente a una pequeña escena íntima que se nos muestra, que puede ser una conversación, una historia de alguien, y en cambio la tele es un lugar íntimo en el que uno en pantufla o en pijama se asoma a ciertas escenas de la vida pública. Entonces lo público y lo íntimo en el cine y en la tele se daban exactamente invertidos y contrastados, ¿no? La atención individual, un poco autista, digamos, ¿no? El autismo en el diccionario se define como el encierro en el propio mundo y lo poco comunicativo, más allá de la definición médica, ¿no es cierto? En ese sentido digo autista. La atención estudiosa cabe en ciertos rituales escolares y suele suceder en ciertos rituales escolares, y fuera de la vida escolar también se presta atención a cosas ritualizadas con una atención parecida, ¿no? Mi lunes de lectura, nuestros jueves de cine, etcétera, ¿no? En cambio, en general, la atención capturada cabe en los huequitos libres, en una sala de espera, en un viaje en colectivo, en los intersticios de la vida habitual, digamos. No hay una ritualización para esa forma de estar atendiendo. En la atención estudiosa, las cosas a las que se le presta atención, en principio o por principio, son más o menos inútiles, como decíamos antes, y se las trata de abordar con un gesto de cierta entrega, de cierta dedicación. Como decía Carlos, requiere cierto esfuerzo, enfrentar una dificultad. Lo decía a propósito de la cita de Simone Weil. Las cosas a las que se les concede una atención capturada, en cambio, son en principio o por principio proyecciones de la vida habitual, cosas curiosas, pero más bien aligeradas, que uno degusta con un ánimo más bien distendido, más bien relajado, más bien complaciente, sin exigir demasiado. Hay Carrión, dice Jorge Carrión en algún lado, distingue entre las narrativas factuales o racionales y las narrativas emocionales, lo que también tiene algo que ver con eso, el contraste entre estas dos formas de estar atendiendo, ¿no? Para entrar a la atención estudiosa hay que hacer un esfuerzo, no siempre es fácil, digamos, es difícil entrar en esa atención. En cambio, la otra atención hay que hacer un esfuerzo para salir. Uno le cuesta apagar la tele, en cambio no le cuesta entrar a la atención estudiosa. Los contenidos atendidos en el caso de la escuela, del estudio, vienen de mundos más bien lejanos, ajenos. Uno le presta atención a cosas
que no están cerca de uno y le resultan desconocidas, y hay un cierto ímpetu de conquista en esa atención. En cambio, la atención capturada selecciona los contenidos, ya sabemos, a través de mecanismos en los cuales cuánto tiempo le hemos prestado atención antes a cosas parecidas, el algoritmo selecciona, redirige y nos trata de mostrar siempre más de lo mismo. Entonces, son cosas que responden a la consigna automática de nuestra burbuja atencional, que está hecha a la medida de ese lugar de arrellanamiento en el yo al que nos invita la burbuja algorítmica, ¿no es cierto? La atención estudiosa se le presta a cuestiones en general más bien complejas, mientras que la característica de lo que captura nuestra atención en las pantallas tiende a ser la simplicidad, la ligereza. La atención estudiosa aspira a quedarse un buen rato en el mismo lugar, a darle vueltas, como decís vos, Jorge, a tener algo entre manos, a seguir haciéndolo un rato largo, y en cambio, retomando lo que decía Carlos, la atención capturada funda su atractivo en la velocidad, en la aceleración, en el cambio permanente, en esta cosa de mucho movimiento, ¿verdad? Y por último, la atención estudiosa surge de la idea del deseo. Yo ya leí por ahí a Jorge y a Maxi de que el estudio tiene que ver con el afecto hacia algo, y esta idea del deseo como impulso para prestarle atención a algo estudiosamente, de decir, quiero más de esto, ¿dónde lo busco? O una vez que lo tuve, como decías el otro día Jorge en el Malva, quiero salir corriendo y contárselo a todos y decirle, lee este libro que me encanta. Atención captura, ¿cierto? Mira esta película que me encantó y quiero compartirlo con otros. En cambio, la atención capturada en general es una atención sin deseo, es una atención más bien de dejarse llevar. Amador Fernández Sabater dice que este tipo de relación con la pantalla es el debilitamiento del deseo, lo que encaja con la proliferación de automatismos que nos gobiernan, entretienen y deciden por nosotros, pero sin nosotros, ¿no? Creo que hay también una forma de atención a la que se habla mucho de ella, pero que no es necesariamente la atención escolar y tampoco es la atención capturada, y que es esa atención maravillada, la atención obnubilada, la atención por algo que nos captura y nos fascina frente a la belleza, frente a un paisaje, frente a algo que nos convoca mucho. Y esta atención maravillada fue objeto de algo muy bonito, y esta es la cuarta referencia de audiocita que quiero hacer. Es algo que dijo el otro día mi querida amiga, colega y admirada Ángela Menchón, con quien hacemos este programa de radio que se llama Sueñan los androides, por si alguien tiene ganas de escucharlo en otro momento, y ella dice lo siguiente. Y hay modos de la atención no tan consciente de sí, por ejemplo, cuando pensamos en la contemplación de la belleza, ¿no? Por ejemplo, la contemplación de un paisaje, la atención no está pensando qué lindo este paisaje al que estoy atento, sino que está ahí maravillada. Quizá la atención maravillada no es lo mismo que la atención compulsiva. O sea, por ejemplo, pienso que hay modos de la actividad y de la pasividad que tienen sus potencias y sus problemas, y que no necesariamente estar atento es bueno y estar desatento es malo. Bien, gracias Ángela. Siempre me hace pensar lo que dice Ángela. Quizás esa atención maravillada a veces se emula en la escuela cuando uno dice el maestro memorable es aquel que... Y a veces pasa, podemos dar fe porque a todos alguna vez nos pasó, pero en general no pasa, no es lo más común que pase. Y creo que la atención propiamente escolar no es necesaria, aunque sea deseable, no es la atención maravillada, sino la atención estudiosa. Y aunque esto no sirva para cerrar el asunto y hacer una tipología de atenciones ni nada por el estilo, creo que por lo menos ayuda a empezar a pensar con algunos elementos más esta pregunta de la maestra de cuarto grado que decía por qué los chicos le dan más bolilla al Netflix que a mí. Bien, para terminar esta escena y pasar a la cuarta y última, quería retomar lo que propuso Carlos de Simone Weil, una pequeña referencia tomada de la Carta a un religioso del año 42. Dice, del mismo modo, cuando se presta perfecta atención a una música perfectamente bella, y lo mismo en cuanto a la arquitectura, la pintura, etc., la inteligencia no encuentra ahí nada que afirmar o negar.
Todas las facultades del alma, incluida la inteligencia, hacen silencio y quedan suspendidas de la audición. La audición es aplicada a un objeto incomprensible, pero que encierra realidad y bien. Y la inteligencia, que no capta ninguna verdad, encuentra, sin embargo, ahí un alimento. Creo que tiene algo que ver con lo que decía Ángela, ¿no es cierto? Y hay algo, también Ángela dice, no es que prestar atención está bien y no prestar atención está mal. Y hay algo muy moralizado también en las pantallas. Yo escuché muchas veces personas que viajan en el tren o en el metro o en algo y ven a todo el mundo mirando el celular y dicen, bueno, en otra época la gente iba leyendo en el tren y ahora van todos mirando el celular, como idiotas. Y bueno, a lo mejor alguien está leyendo a Shakespeare en el celular, o a lo mejor alguien está escribiendo una carta de amor en el celular, o a lo mejor alguien está, no sé. Por supuesto, el celular es un objeto tan complejo y que reúne a tantos objetos en uno y que ha desplazado a tantos objetos. En el contexto de la investigación que desarrollamos en la UNIPE, un ejercicio que estamos haciendo con jardines, con salas de jardines, proponerles una secuencia de actividades con los chicos chiquitos que se llama Lo que el celular se llevó y que tiene que ver con reencontrar un montón de objetos que han sido desplazados por el celular. Los mapas de papel, los relojes despertadores y los relojes pulsera, las agendas, los teléfonos de línea, las máquinas de escribir y cosas por el estilo. Y es interesante ver las cosas que pasan y las cosas que van diciendo los chicos a partir de estos objetos, ¿no? Bien, cuarta escena. La maestra de sexto grado está enseñando los ángulos consecutivos y entonces les explica, este es un ángulo de 30 grados, dice, y trae el transportador gigante de madera para medirlo y les muestra cómo se mide. Les dice, ¿cómo hacemos un ángulo de 60? Que juntos sumen 90. Entonces un niño levanta la mano y Sara, que así se llama la maestra, le dice, dale, pasá, hacelo. El niño agarra el transportador gigante, movilizado por estar en el frente del aula, lo apoya sobre la línea horizontal, busca el 90, traza la línea. Le dice, está bien, hiciste un ángulo de 60 consecutivo al de 30, sumaron 90, pero vos no mediste 60 grados. ¿Cómo podemos medir 60 grados con el transportador? Una nena dice, creo que sé. A ver, vení. La nena viene, apoya el transportador inclinado sobre la línea que no es horizontal, y entonces ahí la misma marca que antes estaba en el 90 está en el 60, le dice, muy bien, perfecto. 8 minutos, 15, hacerlo con numeritos, le dice. Fíjense, 30 grados, 8 minutos, 15 segundos, más 20 grados, 6 minutos, 9 segundos. Y les explica, cuando le pedís al de al lado, es un sistema sexagesimal, no es decimal, entonces tengan en cuenta que no queda 9, queda tanto. Les explica todo y les dice, bueno, ahora vamos a abrir el cuaderno, copien estas sumas de ángulos y a medida que terminan el ejercicio, me lo muestran, si está bien, salen al recreo. Unas nenas están escuchando auriculares y la maestra les dice, ¿pueden hacer el ejercicio con los auriculares puestos? Sí, profe. Dice, a mí me parece que no. ¿Me lo prestás? Les dice. Lo enrolla el cable, se lo guarda en el bolsillo. Las nenas se ríen. Es un código entre ellas. No es que se lo está confiscando violentamente, sino que les está dando a entender que para hacer el ejercicio tienen que guardar los auriculares. Y se ponen a hacer el ejercicio. Al ratito ya hay una pequeña fila frente al escritorio de la maestra y le van mostrando en sus cuadernos y entonces ella corrige. Le dice, bien, 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 al recreo. Bien, 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 al recreo. Acá, fíjate, ¿te acordás que era sexagesimal? ¿Qué pasó? Pusiste 9, a ver, anda, corregilo. Ahora sí, al recreo. Cuando ya todos salieron, uno podría decirle a la maestra, ¿por qué enseñás los ángulos así? Digo, uno constructivista, uno crítico, uno superador de la escuela tradicional, podría decirle, ¿por qué? Si el mundo está lleno de ángulos, ¿por qué el premio por quedarse encerrados un rato haciendo ángulos de una manera tan aburrida es salir al recreo como si ellos fueran rehenes de la situación, ¿no? Y están presos y el rescate que tienen que pagar por su libertad es el ejercicio aburrido que nadie quiere hacer y el premio es la libertad del recreo. ¿Por qué Sara, de esta manera tan tosca, tan brutal, si el patio está lleno de ángulos? ¿Por qué no salen con sus celulares y le sacan fotos a todos los ángulos que encuentren en el patio, a las horquetas de los árboles, a la junta de las baldosas, a la rejilla del desagüe? Y después vienen, imprimimos esos ángulos, los medimos con el transportador, ahí sí, hacemos algunas cuentas. ¿Por qué no hacer al revés?
¿Por qué esta distinción entre el encierro del aula y la libertad del patio, ¿no? Y Sara podría contestar, bueno, es cierto, hay que hacer esas cosas que a los chicos les gustan, a veces las hacemos. Pero si yo hiciera sistemáticamente eso y nunca los pusiera en el momento intenso de estar en silencio frente al papel haciendo el ejercicio, yo no estaría muy segura de si todos atravesaron por esa experiencia intensa de saborear la complejidad del ejercicio matemático. En el patio se divertirían, podría llevar tizas también y hacer ángulos en el piso del patio, y a ellos les encantaría, pero sé que algunos se irían al cantero a buscar caracoles o lombrices, o se esconderían por ahí o jugarían a la mancha, y yo no me aseguraría de que todos tengan. Es más, diría ella, creo que los que se distraerían y no harían el ejercicio de los ángulos son los que vienen con menos apetito de matemática, porque tal vez en su casa se habló menos de la matemática, porque no era un tema habitual los ángulos, ni los grados, ni los minutos, ni los segundos. Es decir, que precisamente aquellos para los que la propuesta matemática es más ajena son los que más alejados de ella quedarían con esa propuesta. O sea que en el fondo hasta sería injusto desde el punto de vista burdiano, ¿no es cierto?, de la reproducción de las desigualdades que opera la escuela. Y es interesante, me parece, lo que se arma ahí en esa situación, porque nos pone frente por un lado, como decía antes, al falso dilema de partir del programa o partir de los intereses de los alumnos, pero también porque frente a la hipótesis de que son rehenes que tienen que ser liberados y la tarea es el rescate que pagan, está la idea de que ese tiempo intenso frente a la hoja es precisamente un tiempo de libertad, en el sentido de que es un tiempo liberado de las tentaciones, de las diversiones, de las distracciones o de otras cosas que no son esa experiencia del estudio, que es una experiencia a cuyo acceso tienen derecho y tienen obligación, y es un derecho que está mal repartido, y que, como dicen Maggioleoni y Simons en defensa de la escuela reparte de nuevo el derecho a ese tiempo, que es un tiempo que puede parecer aburrido, pero es, como decía Albarrico recién, tremendamente formativo. Entonces, efectivamente, el aula puede incomodar, pero busca incomodar. Jorge lo dice ahí en el Esperando no se sabe qué, que en el aula uno está de otro modo, distinto. A mí me gusta pensar el aula, la clase, como una varieté, este género teatral en el cual uno va y de repente pasa uno que baila el malambo y después viene otro que baila danza clásica y después viene alguien y toca el piano y se bailan un tango y hay un poquito de cada cosa, o como un gabinete de curiosidades, esas habitaciones muy barrocas, llenas de cosas y que se las considera precursoras de los museos y a las cuales había un montón de cosas que solo estaban ahí porque cumplían con la cualidad de ser curiosas, interesantes, llamativas. Entonces hay algo del orden de la varieté o del gabinete de curiosidades que refuerza esta idea del contenido escolar como un bello y necesario pretexto para tomar algún punto de partida y tener algo en el medio para tener alguna conversación. Entonces el dilema no se limita a las formas divertidas o aburridas de pensar el trabajo en clase, sino que se dirime también entre distintas formas, en todo caso, de dar a probar el saber, el sabor de la matemática en este caso, si se le pone más azúcar o menos azúcar a la dificultad o al desafío. Dicen que colombianos, no sé, pero también es cierto que el café se disfruta más tomándolo amargo, o eso dicen los colombianos, no sé, hay algo de nobleza en el café amargo y quizás haya algo de nobleza en animarse a atravesar con el grupo de alumnos, confiando en ellos también, porque hay un gesto de desconfianza en pensar que todo lo difícil los va a aburrir, y el gesto de confianza en el alumno, ya sabemos, es constitutivo de la relación pedagógica. Y también está el falso dilema de pensar que hay que elegir entre una cosa y la otra, porque el tiempo en la escuela es lo suficientemente ancho, largo y profundo como para hacer las dos cosas varias veces, y entonces que la maestra sepa y valore sobre este esfuerzo que se hace frente a la hoja no significa que no les pueda dar tiza para que dibujen ángulos en el patio, también, y que las dos cosas, o tres, o cinco, u otras, puedan hacerse. Bueno, hay una escena más que me gustaría compartir antes de cerrar leyendo un poema de Mauricio Rosenkopf,
La última escena no es una escena que voy a contar, sino que es una escena de cine que me gustaría mostrar. Está tomada de la película Los Soñadores, de Bernardo Bertolucci. Es una escena cerca del principio, así que no estoy spoileando nada para el que no la vio, pero es una película medio vieja ya. Y dice así. Sir? Matthew. Matthew's dining with us tonight. My young Matthew. Inspiration is like a baby. It does not choose a nice, seemly hour to enter the world. It has no consideration for the poor poets, I know. But when it does come, when it deigns to come, then you know it's... Young man, I was speaking to you. I imagine you were listening. I was. I'm sorry. What? Nothing. I was just. You seem to be mesmerized by this tin lighter. I'd like to know why. Well? George, please. Matthew's our guest. No. I'm genuinely curious. I'd like to know why. I was fidgeting with Isabel's lighter, and I wasn't really realizing it, and then I noticed, and I thought it was rude, so I put it down on the table. But I put it diagonally across one of these squares, do you see? Look. That's when I noticed that the lighter's length, it's exactly the same length as the diagonal itself. So I put it lengthwise, along the outside edge. Look, it fits there too. Yeah. But it fits there. And it fits like this, and like this, and this way too. And I bet you if I just split it in half, you know, it's got to fit somewhere. I mean, it really fits anyway. Look. See? I was noticing that the more you look at it, everything, this table, the objects on it, the refrigerator, this room, your nose, the world, suddenly you realize that there's some sort of cosmic harmony of shapes and sizes. I was just wondering why. I don't know why that is. I know that it is. You have an interesting friend here. More interesting, I suspect, than you know. Bien. Bueno, cuando vi esa escena, viendo la película que la dieron en la plataforma Movie, la había visto hace muchos años, pero no me había detenido en esta escena. Dije, me está diciendo algo exactamente acerca de lo que estábamos hablando. Veo ahí que hay por lo menos dos posiciones vinculadas con el tema al que le venimos dando vueltas. Y bueno, cuando él comienza dando su lección acerca de lo que es la inspiración, porque el personaje representa a un poeta muy consagrado, es lo que el maestro dice y que ya sabía y que le da a saber a los estudiantes, de la relación entre el estudioso y el estudiante. Y en cambio, este chico se queda prendido del encendedor, pero ahí hay una curiosidad sobre algo que lo quiere compartir porque lo está pensando en ese momento. Y hay una forma de saber allí, distinto del saber previo que se comparte, distinto del saber del estudioso hacia el estudiante, que es el saber del que está persiguiendo algo, arañando algo, prestándole atención a algo y descubriendo que esconde formas y colores y secretos. Yo a veces, cuando descubrí esta escena, hace algunas semanas, la compartí con mis estudiantes de pedagogía y les pregunté cuál de estas dos formas de conocimiento, el conocimiento del que sabe y lo comparte, o el conocimiento del que descubre y comparte con otros, es el conocimiento propio del maestro, del profesor, estudiantes de profesorado. Todas dijeron que la del muchacho, curioso, digamos. A ninguna se le ocurrió legitimar, ahí veo la cara de Jorge diciendo, ¡ah! El mundo está perdido. Pero a nadie se le ocurrió decir, no, el saber propio del maestro es el saber
ya estudiado, que se comparte de una manera curada. Pero bueno, eso es porque seguramente, no sé, creo que juegan ahí varias cosas. Sirva un poquito de... Yo no quiero analizar demasiado la escena, a lo mejor elegí mostrarla al final como para que sirva un poquito para abrir la conversación en el ratito que se nos concede para hacer preguntas, comentarios. Sé que hay un código QR, pero si alguien quiere levantar la mano y hablar, capaz que está más bueno todavía. Así que, bueno, voy a terminar, como dije, con el poema de Mauricio Rosenkopf. Lo elegí por dos motivos, porque es un poeta que conocí a través del disco de Jaime, pero que después lo empecé a leer y me gustó mucho, y que está vinculado con cierta historia política del Uruguay, que yo conocí en mi adolescencia, recorriendo la feria de Tristán Narvaja. Un día me compré los 2 tomos de La fuga de Punta Carretas, a los 14 o 15 años. Me encantó ese libro. Anoche fuimos a cenar al barcito, en cuyo sótano está la celda donde estaba Huidobro, iba haciendo los agujeros en la pared, así que fascinado con toda esa historia. Termino con 2 poemitas de Rosenkopf. El primero dice: el silencio era un pozo, ningún ruido lejano aleteaba ese día, sin cigarros ni luz, día de muertos. Unas gotas cascotearon el techo frío. El tiempo, su tiempo, afuera, aún latía. Y el segundo poema, más cortito todavía, dice: y si este fuera mi último poema, insumiso y triste, raído, pero entero, tan solo una palabra escribiría: compañero. Muchas gracias. Bueno, en este momento abrimos la instancia de preguntas. Ya llegaron algunas, pero recuerden que detrás de los asientos pueden encontrar el código QR y pueden enviar las preguntas a través del número 098-779270. Comenzamos entonces con la primera, que nos dice: presentaste las atenciones de forma antagónica. ¿No te parece que la escuela también fomenta una atención tipo Netflix? Promueve contenidos que recuerdan su nombre, pero no sé si no se sabe de qué trataba, como una serie de Netflix. No sé si entendí bien. ¿Te la vuelvo a leer? Dale. Presentaste la atención de forma antagónica. ¿No te parece que la escuela también fomenta una atención tipo Netflix? Bien, ya entendí. Bien, sí, creo que lo que sucede en ese sentido, cuando yo digo la atención estudiosa o la atención que se presta en la escuela, etcétera, no lo digo pensando en las escuelas como lugares en los que solo sucede eso, porque en las escuelas y fuera de las escuelas, e incluso en Netflix seguramente suceden muchas otras cosas. De hecho, esta escena la pude haber sacado de Netflix, y acá estamos mirándola, y la miré con ojos de profesor, porque me robé un pedacito para usar en una clase. Pero quiero decir, evidentemente hay una captura de todos nosotros, también en las aulas, y un imperativo de parecernos lo más posible a Netflix para captar la atención de nuestros estudiantes. Me parece que vale la pena poder mirar ese fenómeno para desandarlo un poco, para establecer una mirada de duda sobre eso y poder hacer esta distinción a nivel conceptual. Bueno, es tal vez el paso o la invitación para separar la paja del trigo, como se dice, y poder mirarnos a nosotros mismos y pensar algunas de las situaciones en las que efectivamente esto sucede, como dice quien hizo la pregunta. Gracias. La segunda pregunta nos dice: ¿consideras que el tiempo liberado está fuera del aula? Bueno, si le preguntara también a mi hija, bueno, no, mi hija no sé porque es chiquita y le encanta ir a la escuela por ahora, pero a un chico de 4º o 5º grado, si le preguntara cuál es el tiempo libre, respondería el de salir de la escuela y no el de entrar a la escuela. Pero en esta recuperación de la etimología de la palabra escuela, escolé, como tiempo libre, como ocio, la idea de tiempo liberado o de tiempo libre no se corresponde con el tiempo del entretenimiento, con el tiempo libre de ir al parque, con el tiempo libre de dormir la siesta,
sino que creo que es más acertada la palabra liberado que libre, en el sentido de que no es un tiempo para descansar de las tareas que demandan esfuerzo, sino que es un ocio con esfuerzo. Hay un pedagogo escolanovista cubano que se llamaba Aguayo de apellido, que había desarrollado mucho esta idea de el esfuerzo como algo totalmente necesario y compatible dentro de los principios de la escuela nueva, que impulsaba al juego, impulsaba, digamos, una pedagogía centrada en los intereses de los alumnos, pero que no por eso el escolanovismo eludió la idea de esfuerzo, ¿no es cierto? Ahí la idea de liberado me parece que podríamos leerla, y me parece la lectura contemporánea tal vez más cercana a nuestra conveniencia por lo menos, liberado de aquellas otras tentaciones, aquellas otras distracciones que contrastan y de alguna manera niegan la posibilidad de ese tiempo liberador, que es el tiempo de abrirse a otras cosas, de liberar la mente. Bueno. La siguiente pregunta: ¿cuál es el centro de la educación? ¿Alumnos, docentes, relación con el saber? ¿Cuál es el centro de las tres puntas? ¿El alumno o la relación con el saber? Bueno, ahí se presentan como las tres puntitas del famoso triángulo didáctico, ¿no? Bueno, en algún momento yo me mencioné dos palabras que quizás tienen que ver con esos centramientos, que son paidocentrismo y magistrocentrismo. Una discusión vieja. Últimamente uno tiende a pensar que ni el magistrocentrismo y el olvido del alumno, ni el paidocentrismo y el olvido del maestro parecen ser, digamos, visiones totalizantes muy acertadas. La idea de pensar en términos de la relación, en términos del vínculo. Carlos habla del entre, ¿no? Del entre y del maestro como un mediador, lo decía en ese fragmentito de audio también, que el docente es el que media, el que presenta, el curador, el que trae noticias de y las muestra desde un determinado punto de vista. Entonces me parece que ese espacio intermedio, al que podríamos llamar simplemente como la relación pedagógica, podría ser el lugar de interés. No se podría excluir a uno ni a otro, pero no hay una sola manera de excluir a uno y a otro, ¿no? Porque el paidocentrismo de la escuela nueva, insisto, no es el mismo centramiento en el alumno, sus talentos, su cerebro, etcétera, que existe hoy día, ¿no? Y me parece interesante distinguir entre esos centramientos en el alumno, que son proclamas muy diferentes entre sí también. Muchas gracias. La siguiente pregunta no es pregunta, es reflexión. Prestar atención como una forma de cuidarnos en la escuela. Atención real y empática, de saber qué le pasa a cada uno en esa relación con el conocimiento de lo que nos rodea. Recíproca, la maestra hacia niños y los niños hacia ella. Allí comienza la magia. Tenemos una pregunta más. Bueno, la siguiente pregunta nos dice: ¿hay una desatención interesante desde el punto de vista educativo? ¿Hay una desatención interesante desde el punto de vista educativo? Ajá. Hay una desatención interesante desde el punto de vista educativo. Sí, a mí me gusta la figura del perderse. Es decir, en esta crítica al aprendizaje como algo ganancial, como algo acumulativo, a mí me gusta la idea de recuperar otras figuras del aprendizaje. Una, por ejemplo, la encuentro en la figura de lo que plantea Rebecca Solnit en el libro Una guía sobre el arte de perderse. Es bonito el libro. Tiene una idea de que perderse es la única manera de encontrarse con aquello que uno no había preguntado. No es aprender la respuesta a mi pregunta, sino es aprender la pregunta que todavía no me hice, es encontrarme con lo inesperado, y para eso, más que prestar atención, uno tiene que perderse en algún lugar interesante y prometedor. Callejear por una ciudad que no conoce, sin buscar nada en particular, o sumergirse en una película, o en un libro, o en una obra de teatro, que son ciudades vacías y llenas de cosas, ¿no? También, cuando uno empieza una novela sin tener más que el título, o el nombre del autor, o la recomendación de un amigo, también uno se entrega y se pierde. Y creo que esa figura, la figura del perderse, podría ser un lindo ejemplo, una linda metáfora
cuando uno piensa en el aprendizaje de sus alumnos en términos de asimilación, acomodación, esquema, interiorización, zona de desarrollo próximo, andamiaje, todo eso, uno tiene una fórmula que explica cómo lo de afuera llegó adentro, ¿no? Pero si uno utiliza otras metáforas, tal vez literarias o filosóficas, para pensar la experiencia de aprender, por ejemplo, perderse es una linda metáfora, porque invita a uno a pensar que sus alumnos pueden dejarse afectar por la experiencia de perderse, que no es lo mismo, dice Solnit, que estar perdido y angustiado porque no sabe cómo volver, sino perderse gozosamente en un territorio en el que uno se siente incómodo intelectualmente, pero cómodo afectivamente, como dice Ángela Menchón. Sí. Siguiente, hay una y otras escenas nos animan a pensar en relación sobre la atención, el aburrimiento, la motivación. ¿Qué nuevas formas de escuela imaginas para trabajar desde un tiempo que eduque para la libertad y la emancipación? Es un ejercicio habitual en las clases de pedagogía pedirle a los estudiantes que se imaginen qué cambios le harían a la escuela, cómo se imaginan una escuela diferente, etcétera, ¿no? Yo hace rato que no lo hago, pero me lo hicieron hacer alguna vez y alguna vez también se lo hice hacer a estudiantes. Y suele pasar que salen cosas muy parecidas a lo que hay, que cuesta imaginarse una forma escolar diferente. En todas las distopías escolares siempre aparecen escuelas o situaciones en las cuales, no sé, hubo guerra nuclear, el mundo está devastado, pero están entre los escombros reproduciendo la forma escolar. Y yo no sé si el único truco es pensar la forma de la escuela de una manera distinta. Yo crecí en un profesorado que me siento muy identificado, Jorge, con lo que vos planteás en tus últimos libros, de que nos enseñan primero a criticar a la escuela antes que a entender qué es, cómo funciona, qué hace. Y yo me siento que me envenené bastante con el ejercicio de criticar a la escuela durante los primeros años de mi formación. Y resentí un enorme alivio en el sentido de ver que crecía una corriente pedagógica a partir de defensa de la escuela, de estas relecturas de Rancière, de Hannah Arendt, trabajo que han hecho Jorge, Maxi y otros en ese equipo, alrededor de hacer un elogio de la escuela, una defensa de la escuela, de sus actores, de sus procedimientos. A mí me ha resultado, bueno, bastante interesante poder encontrar un espacio en el que armar una cofradía en la cual resignificar lo que ya tenemos, que está muy bueno, y darnos cuenta de que vale la pena dejar de disparar contra la escuela, porque la escuela contra la que se disparaba en los años 50, 60 o en los años 30 incluso, era una institución tremendamente central, poderosa en la sociedad, bajaba línea a lo pavote, es decir, y a veces hacía daño en el sentido de que era un disciplinamiento fuerte, y ahí están los textos de Foucault que analizan esas cosas, pero la escuela de hoy es una escuela en la que tenemos que cuidar, porque es la última trinchera, la última burbujita en la que es posible esta conversación, en la que es posible cierta forma de ejercicio de la igualdad, y es cierto que se hacen cosas a veces brutales en las escuelas, y es cierto que a veces se reproducen las desigualdades sociales, pero en la escuela se hacen muchas menos cosas brutales que en el resto de los lugares de la sociedad, sin ninguna duda, y sin la escuela las desigualdades sociales no habría quien las parara. Entonces me parece que vale muchísimo la pena volver a enamorarnos de la escuela y dejar de hacer el ejercicio obsesivo de disparar contra la escuela, porque la escuela nos puede salvar de un montón de cosas. Por ejemplo, de que solo tengamos frente a nosotros una atención capturada y que tomar decisiones en lo político, en lo social. Digo, si la única forma de constituirse como un sujeto pensante, como un ciudadano, es poniéndole me gusta a algunas cuentas y no a otras, reenviando memes críticos, bueno, terminamos gobernados por Milei. Acá lo puedo decir porque sé que nadie lo votó porque son uruguayos. Bueno. Ahí está.